Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta un joven que está en Alicante ahora mismo con nosotros, así que nada, nos conectamos directamente. Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia, cómo fue tu niñez, bueno, estas cosas que yo suelo preguntar. Yo nací en Valencia y mi infancia la pasé allí hasta los 8 años y a partir de ahí empecé a viajar un poco por toda España por el trabajo de mi padre y una infancia feliz, muy tranquila, donde mi madre era catequista, entonces la fe pues, tenía cierta relevancia. ¿En casa practicabais la fe? ¿Ibais a misa? Pues en casa mi madre, como te he dicho, era catequista. Sí que había una presencia, yo diría que notable, de la vida pues, de fe y pues yo recuerdo bajar a la parroquia de pequeño, pues que mi madre iba a hacer catequesis, y entonces pues yo iba y estaba jugando ahí pues, con animales que tenía, era muy pequeño. Y entonces los domingos sí que íbamos a misa. Y en Semana Santa, pues realmente tampoco éramos ninguna familia que saliera de lo común. Según ibais creciendo, ¿te ibas alejando de Dios o te ibas acercando? En mi juventud, cuando aquellos viajes, digamos, cesaron, porque mi padre ya encontró una estabilidad, yo empecé, pues llegué a la etapa de la adolescencia y como todo el mundo pues empecé a buscar los intereses pues, que a mí me llamaban y a ver cómo esos intereses pues, a mí me podían llevar a una vida de adulto pues, que a mí me hiciera feliz y me llenara. Entonces lo que sucedió fue que la fe quedó totalmente aparte. En los años que viajamos mi madre dejó de ser catequista, pero cuando encontramos este sitio en Alicante, pues al haber más estabilidad ya volvió, pero a mí ya era una cosa que era ajena a mí, porque no estaba dentro de los círculos en los que yo me movía. Yo sentí una llamada muy fuerte para dedicarme a la música, y entonces pues empecé a moverme en círculos de grupos de música, etcétera. Y Dios no está presente en esos círculos, o la gente de esos círculos no quiere que Dios esté presente en esos círculos, ¿no? Entonces yo pues me obsesioné y me centré pues, en ser el mejor músico que pudiera, en parecerme a los grupos que a mí me gustaban, seguir todas las cosas que se supone que tenía que hacer para encajar en esos círculos. Y entonces, pues, yo dediqué toda mi pasión y mi fuerza de juventud en esa dirección. Y Dios y la vida de fe, pues, era un eco que de tanto en tanto, pues, mi madre yo sabía que iba, pero era algo que estaba desanclado. Yo no me interesaba. Nunca tuve problemas en aceptar que Dios existiera. Sí que era algo que, no sé si por la educación de pequeño o tal, sí que era algo que yo no rechazaba, con mucha gente a mi alrededor en esos ambientes. Yo lo sabía, pero me daba igual y no lo consideraba necesario. Entonces avancé por un camino en el que invertí muchas fuerzas, pero eso, poco a poco pues fui dándome cuenta de que no había una verdad en ese camino. Y yo siempre he sido muy idealista y yo buscaba una verdad, una pureza, ¿no? En la música yo era músico, componía y yo lo hacía para encontrar una verdad, una melodía que te liberara, ¿no? Pero a la vez encontraba también que tenía que poner letras a las melodías y me di cuenta que yo no tenía nada que decir. Cuando tenía que escribir algo me daba cuenta que estaba vacío y no me salía nada. Y poco a poco eso fue creciendo. Yo me acuerdo que yo salía a cantar ahí y veía, yo era muy joven, pero había gente todavía más joven que venía a vernos y yo les veía que ellos estaban como dispuestos a creer cualquier cosa que nosotros le dijéramos o a hacer lo que nosotros hacíamos. Y en mí se fue formando un peso en la conciencia muy grande de decir, yo no sé qué estoy diciendo. Y digo, ya a esta gente no tengo nada que ofrecerles. Y eso pues fue el principio de la avalancha y todo ese mundo se empezó a venir abajo.
hasta que se fue abajo completamente. ¿Experimentabas algún tipo de vacío en ese bajar, en ese...? Sí, al principio no, porque era todo muy excitante, tocar por ahí, aprender, todo el mundo te mira, tú eres el centro de atención. Y ya cuando quise despuntar más, me di cuenta de eso, me di cuenta que era un armazón vacío, o sea, no tenía nada dentro. Y era un vacío que me hacía colapsar, toda la estructura se venía abajo y eso afectaba al tema de relaciones, de trabajo, porque también era la época de la carrera universitaria y allí yo ya estaba metido en una especie de bamboleo mental que no encontraba ninguna fuerza dentro de mí para construir algo, ¿no? Era destruir más que construir. Y entonces yo lo sentía, trataba de obviarlo, pero llegó un día que ya no podía obviar ese vacío. ¿Y qué pasó entonces? Pues quiero pensar, y probablemente sea, o sea, Dios, a veces pienso que Dios, cuando yo era pequeñín, iba ahí a la catequesis con mi madre, ya me echó el ojo, y entonces me iba dando toquecitos, ¿no? sin molestar mucho, pero yo también me iba metiendo en unos berenjenales terribles. Entonces, lo que pasó fue que yo estaba en un grupo de música en aquel entonces, me sentía vacío, lo dejé. Comencé a huir hacia adelante. También dije, bueno, pues si la música no, una relación. Y puse toda la carne en el asador en una relación, tampoco sin saber yo, sin estar en paz conmigo mismo. Entonces aquello también fue un caos y eso no me salvó y también eso se vino abajo. La relación con mis padres era horrible en aquellos años. Entonces era como todo se fue colapsando. Yo me encontraba ya entre la espada y la pared, ¿no? No sabía ya, hacía huidas hacia adelante, o sea, si yo me sentía vacío, pues componía más canciones, pero esas canciones no tenían nada que decir, se me acumulaban las canciones, era todo un babel enorme. Y entonces empecé a sufrir unos episodios de fiebre muy alta, que nadie sabía por qué me daban, y entonces acabé en el hospital ingresado. Me hicieron pruebas de muchas cosas, y no había manera de sacarlo, entonces yo me sentía destrozado, vacío y encima estaba enfermo. Entonces no me quedaba nada en mi vida porque tampoco tenía una carrera profesional construida, era todo un descampado y no tenía nada donde agarrarme. Y entonces recuerdo, bueno, aquí vendría ya el episodio de la conversión, ¿no? Que fue, yo estaba en ese hospital, ya me habían hecho pruebas de muchas cosas y me empezó a entrar miedo, porque decía, a lo mejor tengo algo grave y ¿qué me queda? No tengo nada. ¿Entonces empezaste a pensar en Dios? Cuando me convertí no lo recordaba, pero con el tiempo lo vas viendo y me he ido dando cuenta que yo estaba haciendo unas llamadas de auxilio clarísimas, pero yo no me daba cuenta en aquel entonces. Me he visto en algunas fotos de esos conciertos con una cruz colgando al cuello antes de esa conversión, como intentando, pero nada daba fruto. Tampoco es que yo me interesara, por ejemplo, en entrar en una iglesia, era muy idealista, pero ya estaba dándome contra el muro y no veía el cambio de camino. Entonces yo acabé en el hospital, en la sala de rayos X, me iban a hacer unas pruebas y yo estaba con mi madre y me sentía roto por dentro. O sea, fue una sensación certera de decir, estoy en el fondo, o sea, más bajo no puedo caer. Y empecé a llorar, allí, a llorar, y a llorar, y a llorar. Y estaba mi madre al lado y con todo lo que es una madre que te puede consolar, mi madre no podía consolarme. Mi madre apurada, abrazándome, venga, tal, yo no podía parar de llorar. Total, que me salí de la sala, me quedé ahí en una esquina hasta que me vacié y entonces subí a la habitación y recuerdo pues estar tumbado en la cama y yo veía desde la ventana la ciudad donde vivo actualmente, que es donde había pasado pues, esos últimos años desde que yo empecé en la música y fui de aquí para allá y esto y lo otro y tal. Y yo veía
esa imagen de la ciudad y era como un resumen visual de todos esos años. De repente se me pasó todo por delante y tuve una sensación, o sea, yo por dentro, yo llevaba unos años, el vacío, ¿no? El vacío se manifestaba, por ejemplo, con episodios de una angustia vital terrible, de decir, me voy a morir, no puedo escapar de esto, o sea, unos episodios de repente, ¿no? O sea, entonces ahora me doy cuenta de que era por todo ese vacío que yo llevaba dentro. Y entonces, había incluso mañanas que yo me despertaba, esto que te vas a lavar la cara, y yo sentía dolor por dentro. O sea, no sabía de qué, a lo mejor no había ningún problema aparente, pero yo sentía dolor. Y entonces, todo eso, de repente, yo dije, bueno, ¿qué es lo único que me puede quedar? ¿Qué es lo que me han enseñado de pequeño? A rezar. Dicen que rezar, no sé qué, en fin. Entonces, recé casi por instinto, sin pensar mucho por qué lo estaba haciendo, pero recé, ¿no? Como si mi alma supiera lo que yo tenía que hacer sin que mi cabeza lo entendiera. Y al rato, en ese instante de estar observando aquello, de repente, pues tuve una sensación de paz súbita, física, o sea, fue como si me tiraran un cubo de agua por la cabeza desde arriba y yo lo noté caer físicamente sobre mí, pero era paz y era tranquilidad. Y en ese momento yo me convertí y pasé de no creer en Dios o olvidarme de Dios o cuestionarme a Dios a en un segundo, en menos de un segundo, saber que Dios existe y me ha tocado y ha hecho algo en mí. Y me cambió el corazón, me lo transformó en menos de un segundo. Y yo me hice creyente ahí. Y entonces yo sentí esa sensación de paz. Yo dije, ¿qué está pasando, no? Y entonces me quedé, fue como un par de días que no hablaba casi. Era como si hubiera nacido y todo pasaba muy despacio delante de mí. Yo observaba y decía, ¿esto qué pasa, no? Y entonces, inmediatamente lo que hice fue como si Dios, en menos de un segundo, y ese es el poder que tiene, me explicara todo lo que yo había hecho mal y cómo funciona la verdadera vida en realidad, o sea, que es el amor. Todo lo que no está en el amor es paja. Entonces yo en ese instante fue como si una fotografía tú la pasas al negativo. Y entonces, donde yo creía que había luces, me di cuenta que eran sombras. Y donde yo veía sombras, de repente había luz. Y entonces fue como un cambio radical y también como si se me desarrollara algo que yo no había sentido hasta ese momento, que es la empatía hacia los demás. Y todo eso en menos de un segundo. ¿Y cómo fue el cambio? ¿Cómo fue el cambio en esos días? ¿Qué pasó? Incluso, ¿cómo fue la reacción de tu familia al ver ese cambio? El cambio fue... Yo en ese momento tuve una necesidad grandísima, es como tuve una certeza de todo. Y entonces recuerdo que yo estaba en la cama del hospital y yo empecé a escribir cartas para reconciliarme con gente con la que no me llevaba bien. O sea, necesitaba sanar todo, escribí cartas, porque yo había hecho daño a gente, no a mala fe, ¿no? pero por egoísmo, sin darme cuenta. Y en ese momento yo pude sentir físicamente todo el dolor que yo había causado. Y necesitaba expresar que lo sentía, que no por conveniencia de me conviene arrepentirme no, lo estaba sintiendo, era una cosa muy viva, muy real por dentro. Entonces escribí cartas, salí del hospital, las fiebres desaparecieron, no se sabía nada y entonces sentía un hambre de Dios voraz. Y entonces también por instinto, no sé qué, cogí una Biblia y empecé a leer, y en cada palabra, el fuego que yo había sentido desde ese instante de conversión, yo leía cada letra minúscula que había en el Evangelio o en cualquier parte de la Biblia y yo notaba ese fuego. Entonces yo sabía que Dios estaba ahí y empecé a leer. Entonces estuve como unos meses leyendo muchísimo. Yo pensaba... Alguna vez pensé, digo, me estoy volviendo loco, porque de repente sentí todo esto, ¿no? Y yo
tuve alguna reserva, ¿no? Pero de repente yo pasaba de días, el sufrimiento no se borró, luego es como si Dios me soltara una baliza, ¿no? De sentirme de paz y serenidad y alegría, pero los problemas seguían ahí. Entonces, de vez en cuando yo recuerdo que sentía una alegría súbita que me invadía y yo decía, Señor, no me la quites, no me la quites. Eso me hacía seguirle, ¿no? Y entonces mi familia me vio raro, porque mi madre era catequista, pero yo lo veo como que tú puedes tener una fe y puedes tener una certeza de Dios muy grande. Entonces mi madre lo vio muy raro, que yo cambiara así y pensaba que me pasaba algo, me había vuelto loco. Mi padre, que no era creyente, lo vio también muy raro, mi hermano también. Los grupos de música donde yo había estado, obviamente yo todo eso, toda esa gente lo notó. Y entonces, a partir de ese momento, yo sentí, o sea, el Señor me puso un sentimiento que iba en dos direcciones. Una que era devorar la palabra, aprender, formarme, conocerle y al mismo tiempo ir y darme a los demás. Las dos cosas a la vez. Y entonces pasaron unos meses y cuando yo ya estaba mejor y tal, me fui a la parroquia que tenía en el barrio y me fui a Cáritas, porque yo quería darme a los demás. O sea, yo pasé de no pisar una iglesia a de repente conocer a Dios. Entonces fue muy raro porque fue todo de golpe, ¿no? Y yo recuerdo llegar a la parroquia, sentarme allí en donde estaban las chicas de Cáritas y decirles, quiero ser voluntario. Y entonces ellas me dijeron, pero tú sabes que aquí se reza y todo eso y tal. Yo, sí. Y entonces ahí empecé a hacer vida parroquial. Empecé de voluntario en Cáritas, luego entré en una comunidad de vida y luego también he estado haciendo campamentos de verano con los jóvenes de poscomunión, etc. ¿Cómo ha sido para ti los sacramentos? O sea, por ejemplo, la confesión. ¿Qué han significado en tu vida antes, ahora? Es que aquí hay una cosa que a mí me duele explicar porque no ha sido fácil darme cuenta, que es... yo llegué a una parroquia donde la vida sacramental, sí, en todas las parroquias es importante, pero digamos que no estaba latente, no se palpaba a cada momento, era algo como que costaba que... Y entonces los primeros años que yo tuve de experiencia de parroquia y de vida parroquial, yo notaba que a mí me faltaba fermento a mi fe. O sea, yo llegaba con un fuego muy grande y sí encontraba cosas, pero ese fuego yo sentía que le faltaba leña y no sabía por qué. Hasta que pues, tuve un reavivamiento otra vez de esa fe, porque cuando yo llegué a esa parroquia yo llegaba ardiendo de fe, o sea, estoy enamorado, vamos, esto es... Y entonces yo llegaba a eso como un caracol fuera de la concha, indefenso, ardiendo de amor, pero indefenso, no sabía absolutamente nada. Y entonces pasó un tiempo en el que yo, digamos, me adapté. Pero yo descubrí que yo no necesitaba adaptarme. El Señor no quería que yo me adaptara y dejara de hablar de Él y de sentir lo que yo sentía. Y entonces tuve un reavivamiento de la fe muy grande, otra vez, y me fui de cabeza a los sacramentos. Y entonces, por ejemplo, la confesión, yo cuando la hago, lo noto, o sea, otra vez físicamente, o sea, yo digo... A mí Dios me tocó de una manera muy específica porque yo era muy incrédulo. Y entonces cuando hago una confesión, salgo de la confesión con una alegría muy parecida a la del momento que yo tuve de conversión. Y entonces yo veo los sacramentos que es como el gimnasio del alma. Tú vas allí y a base de repetirlos, te vas dando cuenta de que el llamado que te hace Dios en la conversión digamos, se normaliza en el día a día. Y entonces entras en la vida, yo lo que noté cuando me convertí fue que la vida estaba viva, o sea, como que ardía, era todo, y eso es lo que he encontrado.
la vida sacramental, ¿no? De acercarme más pues a la confesión, Eucaristía. Bueno, la Eucaristía es una mina de la que sacas la vida y también unas reflexiones. Por lo menos a mí el Señor a veces me regala unos momentos de lucidez, otras veces no, pero sigues yendo. A ver, has dicho que la Eucaristía es como una mina, ¿no? Jo, hay muchísima gente ahora mismo que no va a misa porque les parece un rollo, porque no llegan a ellos. ¿Qué le dirías tú a ese tipo de gente? ¿Qué le dirías para llevarle a la Eucaristía y decir...? Pues eso me ha pasado ya. Yo he tenido conversaciones, como te he dicho, sí, están los sacramentos ahí, pero son como, bueno, vale, lo hacemos de vez en cuando, pues porque parece una parte de la tradición, y la tradición, pues parece que en algunas veces se mira un poco como no sé, pero cuando, claro, yo puedo hablar desde mi experiencia, y es cuando yo he sentido mi alma tan sucia, invadida, tocada y destruida. El sacramento, no sé cómo explicarlo, es como si fuera el hijo pródigo llegando a la casa de sus padres, que la ve de lejos y la ve brillando, encendida, y sabe que ahí va a estar bien, y es volver a casa, es volver a casa. O sea, los sacramentos, ¿qué harías tú con tu familia, con tu padre? Comer, contarle tus problemas, confesarte. Y entonces la Eucaristía, si... Yo, por ejemplo, antes, al principio bajaba la Eucaristía y era como sí, vamos a estar juntos, nos damos la paz, todo muy bonito y tal, pero no me fijaba en Jesús. Y entonces no me preparaba antes la Eucaristía. Y cuando tomaba la Eucaristía y la misa terminaba, no me quedaba un momento reflexionando sobre lo que acaba de pasar. Y entonces, ahora, pues, cada vez que me dispongo a ello, trato de decir, me voy a encontrar con Jesús. ¿Cómo quiero que Jesús esté a gusto, cómodo? ¿Qué haría yo encontrándome con Él cara a cara? Y entonces preparo mi interior, preparo mi alma, y a veces durante la misa, pues no sé cómo decirlo, pero es un encuentro con Jesús, y entonces Jesús a veces te dice unas cosas maravillosas y que son unas lecciones, sublimes. Entonces, Jesús está, o sea, Dios está en los dos lados, está en la persona a la que nos acercamos, pero también dentro de ti. O sea, tienes que alimentar los dos lados, que es esos dos lados que yo en mi conversión tuve. O sea, el conocer, devorar la palabra de Dios y darme a los demás. O sea, la una sin la otra es muy difícil. Darse a los demás hay muchas maneras. Pues la oración, la acción social, etc. Y la misa, yo pienso que es eso. Para mí, por lo menos, se ha convertido en una fuente inmensa de alegría. ¿Y la música, Isaac? ¿Qué ha pasado con la música? ¿Después de conversión ha cambiado? ¿O? Pues desde la conversión, en el momento de la conversión, lo que yo tuve claro es que yo quería cantar para el Señor. Y recordaba al rey David, ¿no?, tocando el arpa para que los malos espíritus se le fueran, ¿no?, al rey Saúl. Bueno, yo dije, tengo que hacer esto y tengo que convertirlo todo al Señor, ¿no? Entonces yo componía mucha música, tocaba mucho, entonces empecé a cambiar todas las letras. O sea, lo que yo me había encontrado vacío, ahora estaba lleno. Entonces tenía que expresarlo de alguna manera. Y entonces lo que empezó a pasarme fue que yo encontraba un modo de orar que era cogiendo el Evangelio y cualquier pasaje que a mí me llamara la atención en ese momento, coger la guitarra y hacer una canción con esa letra. Porque pensaba, digo, a mí lo que está alimentando mi alma es el Evangelio. Entonces, ¿qué tengo que decir yo? Mejor como converso que el Evangelio. Digo, pues el Evangelio, tal cual. Entonces me encontré haciendo canciones, era una forma de orar que yo tenía, y eran canciones pues con pasajes del Evangelio. Y entonces pasó una cosa que yo me fui a Londres porque me salió una oportunidad de trabajar en un estudio de música y tal,
Pero yo me fui allí y estuve unos meses, pero me di cuenta que aquello era como la Gran Babilonia, ¿no? Aquello era una cosa grandísima, impersonal, a mí no me llenó nada. Y tuve un encuentro con un chico en el metro, un chico que estaba pidiendo comida. Entonces yo llegaba también, porque no tenía un duro en ese momento, iba con la mochila llena de comida que acababa de comprar. Y entonces algo pasó en mí que me sentí muy llamado, pero por las prisas, el ajetreo y tal, no me detuve. Y entonces me monté en el metro, pero me di cuenta que me había equivocado de tren. Y yo dije, esto es una señal, pues tenía que volver a la misma estación donde estaba el chico. Entonces volví, lo busqué, le di, hablé con él, y yo, que había estado de voluntario en Cáritas, yo decía, ¿cómo puedo ayudar yo realmente? ¿Qué le puedo dar a la gente, ¿no? Entonces cogí esas canciones del Evangelio y compuse un disco con el Evangelio de la Natividad, dedicado a María, que se llama Valiente Mujer. Y entonces, pues es como un musical, porque yo había oído Jesucristo Superstar y yo decía, sí, qué bonito es, pero el mensaje que dan no es el mensaje, es una visión de Jesús, tal. Yo decía, tiene que haber algo que sea como esto, pero con el Evangelio, tal cual, que se diga la verdad clara, ¿no? Y entonces hice ese disco, lo grabé, hicimos una serie de copias que entregamos a Cáritas para que lo vendieran ellos y sacaran beneficio para ellos, para sus proyectos y tal. Y entonces seguí componiendo y hice un canal de YouTube que se llama País. Y en ese canal lo que yo quiero hacer es, algún día, si Dios quiere, pues que esté todo el Evangelio pasado a canciones. Cada pasaje del Evangelio una canción. Y que la letra sea el texto del Evangelio lo más fiel posible, para que no hayan vueltas de tuerca innecesarias ni historias. Y entonces en eso estoy actualmente. Y da fruto. Es como decir, yo me lanzo aquí, pero sin Dios no soy nadie. Necesito a Dios aquí día a día, día a día. Y entonces pues en eso estoy, en ese canal y subiendo canciones día sí, día no, conforme viene, hasta que se complete. Qué bueno, Isaac, qué bien. Qué bueno tu testimonio, qué bueno esta conversión. De verdad, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. A ti. Amigos, la Eucaristía es la fuente de alegría. Qué bonito, estamos sedientos de Dios y qué emana de esa fuente. La Eucaristía es como una fuente que nos derrama a Dios sobre nosotros continuamente. Por favor, no dejéis de beber de esa fuente, por favor. Orad por aquellos que no beben de esa fuente y oremos todos juntos porque perseveremos, no caigamos en la tibieza y seamos unos católicos testimonio para el mundo. Gracias por estar ahí.